gentileza. ¿Cómo? Juárez, ¿qué dije? Ah, dije Suárez, me equivoqué. ¿Cómo le va, Juan Carlos Juárez? ¿Qué dice? Muchísimas gracias por atendernos. Roberto Novoa lo saluda desde Mar de Ajó. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Bueno, mal, porque la verdad que descubrir estas cosas hace a uno bajarle los brazos, ¿no? Uno tiene que construir confianza en la política, confianza en los dirigentes, saber que ellos están preocupados por el bienestar general, cuidando cada manguito que con esfuerzo ponemos los argentinos. Y la verdad que nos hace mal esto, enterarnos que Lula, por ejemplo, un gran presidente del Brasil, faro en Latinoamérica, hoy está dando explicaciones en la justicia porque parece que se afanó plata. El PAMI, que es la obra social de los jubilados. No tiene límite esto, Juárez, ¿eh? ¿Dónde para esto? ¿Cuándo para? Y la verdad que estas cosas paran, digo, cuando los países, mire, tienen un orden y tienen mayor o menor éxito en función de sus sociedades, no en función solo de los dirigentes. Porque en definitiva los dirigentes de cualquier orden son la resultante de una sociedad. Y lo que usted dice es muy preocupante. Mire, creo que he pasado por varios ámbitos de la administración, siendo concejal, que por ahí es el espacio más directo de contacto cotidiano con la gente. Era muy común que se acercara un vecino a pedir si le podía conseguir el registro sin dar examen, por ejemplo. Sí. O alguien que quería una libreta sanitaria sin hacer el correspondiente trámite médico o análisis de laboratorio. Entonces, obviamente que en ninguna oportunidad he aceptado estas cuestiones, ni mucho menos. Pero yo creo que un poco pasa por ahí. Y también porque me parece que desde la dirigencia, sí desde la política, sí desde lo institucional, hay que generar mecanismos de transparencia y control en tiempo real. Esto significa que haya un acceso absolutamente libre a la información de cómo, en qué y cuándo se gasta el dinero del Estado. Que es lo que no existe en la Argentina. Imagínense que hoy asistimos, por ejemplo, a una conducta de quien está a cargo de la Oficina Anticorrupción, que entre otras cuestiones, es bueno decirlo, que hubo que modificar un decreto para que pudiera asumir en ese cargo porque no es abogada. Hoy está en la misma conducta que el anterior gobierno, que es negar la posibilidad de que conozcamos el acuerdo con Chevron. Ayer hablábamos de ese tema, sí. Se da cuenta que hay un doble discurso permanente, hay una doble moral. Entonces me parece que también estas cosas hacen muy mal. Volviendo al tema del PAMI, que es el tema central, yo era un incipiente auditor de farmacia en la década del 80 y descubrimos ya en aquel tiempo una fábrica de troqueles. ¿Y qué dio como resultante aquella investigación, aquel trabajo? Que comenzaran a enumerarse correlativamente el número de la caja y del fármaco junto con el troquel, para que no se replicara. Después avanzó la tecnología y vino lo que se conoce como código de barra. Sí. Y hoy más reciente existe lo que es el control biométrico. Es decir, todo esto tiene andamiaje, tiene capacidad de transparencia y de gestión en la medida que se lo ejecute. Claro, porque si no se pone en marcha todos esos mecanismos... Claro, a partir de la firma del convenio con la industria farmacéutica, que es lisa y llanamente con las multinacionales, el PAMI comenzó a pagar de manera crítica todo lo que le facturaban. ¿Esto qué significa? Es decir, no se controló más a los médicos hiperprescriptores. ¿Esto qué significa? Aquellos médicos que recetan y prescriben medicamentos sin ningún tipo de control y a veces, muchas veces innecesario. Se empezó a controlar a los afiliados hiperconsumidores. Mire, cuando uno hacía un control al azar, luego de establecer una matriz de riesgo, se encontraba con que había jubilados que no le alcanzaban las horas del día para poder consumir los medicamentos que tenía recetado. Qué barbaridad. Y también el control en las farmacias. Yo le voy a contar uno de las tantas formas que hay de cometer estafas contra las obras sociales, en este caso el PAMI. Las recetas solían tener hace muchos años
la posibilidad de recetar 3 medicamentos, tenía 3 renglones, ¿no es así? Sí. Bueno, eso se eliminó porque cada vez que quedaba un renglón en blanco, ¿qué es lo que hacían? Solían cumplimentarlo con una letra muy parecida a la del médico, con medicamentos de troqueles que le habían quedado de personas que van y compran sin obra social. Entonces, ¿qué hace? Cometiendo un acto ilícito, la farmacia le retiene el troquel, Sí. ¿y qué hace? Cuando viene una receta que le lleva un espacio, lo completa y pega ese troquel que se lo termina facturando a la obra social. Con lo cual, la farmacia lo cobra 2 veces. Claro, claro. Digo, le señalo una sola, hay muchísimas. Le señalo la más vulgar. A ver, mire, entonces, estos controles desaparecieron. Yo hace largos años, yo soy un amante de la política, soy un observador de la política y milito en una organización internacional sobre gobiernos locales. Pero en una oportunidad me fui a Poder Ciudadano, estuve trabajando 2 años en Poder Ciudadano para poder detectar la mecánica de todo esto que tiene que ver con el saqueo de las cuentas públicas. Llegó un momento, estaba en esa época Luis Moreno Campo al frente de Poder Ciudadano, lo cual le da un dato de mi edad más o menos. En un momento llegamos a decir, bueno, a ver, los muchachos tienen necesidad de financiar la política, porque la política cuesta mucho dinero, no siempre se está en el cargo, y esto es una manera sucia de lubricar y conseguir fondos para hacer política. Entonces, bueno, hay que tener una mirada, qué sé yo, un poco más tolerante hasta que se blanquee y transparente el financiamiento de la política. Otros muchachos de extracción popular me decían, bueno, a ver, el político tiene que tocarle la mano al ciudadano cuando el ciudadano te viene a pedir un registro, porque es tan burocrático todo en este país que si no vas de la mano de algún funcionario, de algún secretario, de algún director, las cosas no se resuelven. Entonces, bueno, nosotros estamos al lado de la gente para conseguirle una vivienda para que pueda alquilar. En definitiva, curro, tráfico de influencia. Y después ese ciudadano, agradecido, bueno, te regala, qué sé yo, una botella de vino, o te da unos mangos para que vos puedas viajar a un congreso peronista o lo que fuere. Digo, hay un segmento de cierta tolerancia en nuestra sociedad que dice, bueno, a ver, está bien. Pero lo que estamos viendo en los últimos años es de que los tipos afanan para enriquecerse ellos, no para lubricar la política ni que para darle una mano a los ciudadanos. Ya es lisa y llanamente una estafa. Nosotros creemos que la política tiene que ser financiada a la luz del día. ¿Se entiende? Sí. Es decir, perdón, los partidos políticos tienen que recibir fondos, los cuales tienen que rendir, sea para organizar un evento, sea para pagar un pasaje, sea para pagar un alejamiento, sea para pagar la comida de un militante político, o sea para pagarle un sueldo, pero tiene que estar transparentado y tiene que estar justificado. Ajá. Sí, pero bueno. A eso, cuando nosotros hablamos de reforma política, esa es parte de la reforma política. Sí, bueno, pero ¿se entiende? No veo que este gobierno de Cambiemos... No, bueno, en la discusión de fondo no se puede aceptar bajo ningún punto de vista que el acto de corruptela, corrupción o de estafa sea parte del financiamiento de la política. En teoría, porque lo mejor que podemos hacer lo que mejor podemos hacer quienes tenemos responsabilidades públicas de distintas índole es generar mecanismos de funcionamiento de la administración que sean ágiles y que sean de fácil acceso para la sociedad, cumplimentando todos los requisitos que se exigen. Claro. Lo demás es todo bajo cuerda. Lo demás es mirar para el costado. Y por mirar para el costado, la corrupción en la década del 90 era el 10%. La corrupción en la última década era ser socios de los que venían a hacer negocios con el Estado. ¿Se da cuenta? Sí. Ahora, Juárez, nos está escuchando gente que está trabajando en una panadería, un obrero de la construcción, un ama de casa que está preparando milanesas. Esto como expresión de deseo, como solicitud pública, es válido. ¿Cómo se lo lleva institucionalmente a la práctica? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque algunos dicen... Institucionalmente a la práctica, la reforma política... Hay que meterlos en cana, no dicen. Obviamente que la justicia tiene que actuar. Mira, a mí me duele tanto como usted lo de Lula, porque además tengo hasta una identificación casi de origen social, porque yo vengo de una familia muy humilde. Mi papá... de
después de 48 años de trabajo y aportes, se jubiló como portero de una escuela. Sí. Así que se imagina que a mí la figura de Lula es una de las figuras, como la de Mandela, que me llegan al corazón, por decirlo en términos cotidianos. Por lo tanto, digo, me genera una especie de sazón, y ojalá se esclarezca, y si tuvo algo que ver, reciba la pena o la condena que tenga que recibir. Pero si no tuvo nada que ver, que también se esclarezca la situación. Entonces me parece que la justicia tiene que actuar siempre, no cuando un gobierno se va o cuando un gobierno no está, siempre. La justicia debe actuar siempre. Mire, hay países con los que uno no comulga muchas cosas, pero la verdad hay que sacarse el sombrero a la hora de aplicar la división de los poderes. Claro. ¿Usted recuerda? Y uno lo ve con países en Europa o con el mismo Estados Unidos. ¿Usted recuerda al fiscal Poyat que investigando el ANSES y el PAMI? ¿Cómo no lo voy a recordar si yo lo reemplacé como gerente de investigaciones administrativas de ANSES mire usted, al año y pico que él había sido lamentablemente cruel y vilmente asesinado en la ciudad de Mar del Plata, en la sede del ANSES, por una investigación que hacía con respecto a las jubilaciones que se le había hecho a determinados sectores de trabajadores del puerto. Bueno, mire usted, y esa muerte era una muerte evitable, porque quienes tenían que protegerlo, que trabajaban hace muchísimos años con él profesionalmente, no lo protegieron, ¿eh? Bueno, fíjese. También quiero ser claro con eso, ¿eh? Sí, yo lo voy a decir con todas las letras. Rodríguez Larreta era su superior en ese momento. Y mire qué mensaje para la sociedad. Poyat está muerto, la viuda quedó con sus hijos y nunca nadie se acordó de un pomo. Y lo que estaba investigando quedó impune. Entonces, exacto. Mire usted qué mensaje. No, tan así no, porque yo continué después la investigación, pero... Le recuerdo, le recuerdo porque yo, en los casi 3 años que estuve al frente de la Gerencia de Investigación de bueno, eso fue uno de los casos emblemáticos, como otros tantos, que investigué del poder también, pero, digo, esas cosas nosotros, Alfredo Poyat, digo, tiene que ser uno de los nombres emblemáticos de la lucha contra la corrupción. Sí. Bueno, algo parecido pasa con Nisman, ¿no? Que descubre una causa, la va a denunciar, va a hablar al Congreso, todo por los caminos institucionales, y de repente se suicidó o lo mataron. Pero vio usted, hablando ya que trae a colación el caso Nisman, vio ex agente, no sé qué, de la CIDE, que ha dicho que no tiene ningún sentido tener custodia. Sí. Y nadie, ningún fiscal, ni nadie dijo absolutamente nada. Sí, todo el mundo cerró la boca. ¿Se da cuenta? Entonces digo, el tema de la corrupción es un tema que lo tenemos que dar como sociedad. ¿Sabe por qué? Porque la corrupción se come la calidad de la salud, la calidad de la educación, la calidad de la seguridad, la falta de vivienda, la falta de infraestructura social. Eso se come. Cuando hay corrupción, no es que le roban al señor Estado, le roban a cada uno de los argentinos y principalmente a los que menos tienen. Juárez, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido usted muy claro y coincidimos en varios de sus principios. Gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego.